Hemos estado subiendo una serie de programas conectados con un estudio titulado La formación de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y a raíz de ese estudio, seguido, hubo una sesión de preguntas, respuestas, comentarios que también hemos ido soltando con diferentes secciones en el canal. Y ha habido gente que ha respondido de la siguiente manera. Bueno, pues yo creo, porque esa es mi creencia y ese es lo que he aprendido a creer, que el libro de Mateo lo escribió Mateo y que el libro de Marcos lo escribió Marcos y que el libro de Juan lo escribió Juan. Y eso lo creo por fe. Y Óscar, ya sé que dices que el libro de Apocalipsis muy posiblemente fuera otro Juan y no Juan el apóstol de la primera epístola de Juan. Pero yo pertenezco a una línea de creencias y a una línea denominacional en particular en la cual nosotros creemos que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol, las epístolas también, pero también el Evangelio de Juan. También dices, Óscar, que la razón por la cual el libro de Hebreos es atribuido al apóstol Pablo es porque en la formación del canon bíblico de los 27 libros del Nuevo Testamento aparecían 13 epístolas de Pablo, entonces se le atribuyó la autoría a Pablo, el libro de Hebreos, para hacer 14, 7 más 7, ya que el número 13 tenía una influencia negativa del ocultismo y no se podía incluir en un libro santo, donde existen 4 puntos cardinales, donde existen 10, el número 10, el número 12 de apóstoles, de los 120 de los 144.000, 12 más 12 más 12 más 12, etcétera, etcétera, y los 7 trompetas, 7 candelabros, 7 sellos, siete copas de la ira, etcétera, etcétera. Y el número 13 no podía entrar. Entonces, en esa edición bíblica, la tradición atribuyó a Pablo la autoría del libro de Hebreos. Sé que dices todo eso y más. Y os animo a vosotros a ver el estudio de cómo se formaron los 27 libros o por qué esos 27 libros son los que forman el Nuevo Testamento. Esa evolución histórica para ello. Pero me dice esta persona y muchos como esta persona me dicen, pero yo, por fe, me dice, por fe, yo creo lo contrario. Yo creo por fe que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Y creo por fe que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Y que ese Juan en Patmos es Juan el apóstol, que escribe primera de Juan. Y que no hay una escuela de Juan o unos discípulos de Juan que forman una escuela en Éfesos que escriben el Evangelio de Juan, sino que es Juan el apóstol también. El apóstol querido, el apóstol amado, es Juan. ¿Ok? Y tampoco creo que la razón por la cual haya solo 4 evangelios en lugar de 5, etcétera, sea por las razones que tú dijiste, Oscar, sino porque Dios determinó que fueran 4. Dios determinó que fuera el libro de Apocalipsis incluido. Dios determinó que fuera el orden en particular de los libros, el orden en particular de los libros, o sea, que las epístolas de Pablo, el primer libro sea Romanos, aunque no fuera el primer libro escrito, el segundo libro sea Primera de Corintios, Segunda de Corintios, etcétera, 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 aunque no fueran necesariamente escritos cronológicamente en ese orden, esta persona me dice, yo creo por fe que están puestos en ese orden porque esa es mi creencia y eso es en lo que creo. O sea, que si yo le digo a esa persona que la razón por la cual Romanos viene primero y luego viene primera de Corintios y segunda de Corintios, etcétera, es por la longitud del libro.
porque Romanos es más grande que Primera de Corintios es más grande que Segunda de Corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vas, por eso Titos y Filemón están a lo último y Gálatas que tienen 5 está más cercano, etcétera. Es simplemente por el tamaño del libro, por esa manera están ordenados. Pero sin embargo, esta persona y muchas otras dicen, no, pues yo por fe creo que la Biblia se creó, el Nuevo Testamento se creó a finales, o se cerró a finales del siglo primero, cuando Juan el Apóstol escribió el libro de Apocalipsis. Y ahí se acabó de formar, ¡pum! Y ese es el libro que ha sido ya clave y, y faro de luz y guía para los cristianos. Entonces, cuando yo digo en el estudio que esa final edición, esos 27 libros seleccionados, no terminan, digamos, de ser acuñados como canónicos hasta el 367, 368, que es prácticamente a finales del siglo cuarto, pues claro, la persona le da un cortocircuito cerebral y dice, no, 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 no. Eso es lo que tú dices, Oscar, y puede que sea lo que ciertas evidencias muestren. Pero yo por fe, nuevamente enfatizo eso, por fe creo lo contrario. Entonces, eso me da pie a mí a explicar un poquitito el concepto de fe, o lo que muchos tienen como concepto de fe. ¿Ok? El concepto de fe creo que ha sido mal usado, abusado y utilizado por las religiones para ser implantado en el psique de sus miembros. Y me explico. La fe en la que yo creo que somos, de hecho, motivados a emprender, a manifestar, a desarrollar, es una fe basada en evidencias. De hecho, voy a aprovechar, no lo tenía abierto y preparado, pero sí, pero en el libro de Hebreos 11 hay una definición bien curiosa cuando hablamos de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Bueno, cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Hay un versículo en Hebreos 11 que dice lo siguiente. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú lees eso en la Reina Valera del 60, así lee. Y aunque yo puedo utilizar esa definición para explicarte a ti qué es la fe, esa traducción no es necesariamente la mejor de las traducciones. De las traducciones, y es una de las cosas que hemos estado animando a todos aquellos en el canal. Cuando vean un versículo, traten de abrir la pantalla en su ordenador, en estas páginas que tienen un montón de versiones bíblicas, y léalas. Y si hablan otros idiomas, añadan también cómo otros idiomas la leen. ¿Ok? Entonces, cuando dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿ok? Es la esencia de lo que no se ve, ¿ok? La convicción, esa palabra, la convicción es la evidencia. En realidad es la evidencia o a través de evidencias de cosas que no se ven todavía. En otras palabras, la definición de fe, incluso aquí en el canon bíblico, está cerca a lo que os voy a comentar ahora que a lo que la religiosidad de muchas personas creen que es. Fe es la evidencia, actuar basado en la evidencia de algo que no veo. Os pongo un número de ejemplos a lo que me refiero con ello. Si tú has encendido y apagado la luz 1000 veces y cada vez que mueves el interruptor se enciende la luz, tú tienes fe basado en la evidencia
de que si tú en estos momentos con la habitación oscura palpas, palpas en la pared, das con el interruptor y enciendes el interruptor, la luz se va a prender. Esa fe viene a razón de una evidencia. Por lo tanto, no es una fe ciega, es una fe basada en la esencia o la certeza que me da las evidencias de cosas que, aunque no hayan pasado o no estén en estos momentos pasando, o bien han pasado y por lo tanto tengo evidencias de que pasarán. Os pongo otro ejemplo para clarificar a qué me refiero con la fe en la cual nosotros somos animados a vivir. Es una fe basada en las evidencias, en un historial y una certeza y una esencia que sin ninguna duda podamos decir, sí, sin ninguna duda, esto es así. Eso es la fe por la cual deberíamos estar viviendo, deberíamos estar viviendo y no una fe ciega por la que a través, lamentablemente, muchos creyentes viven. ¿Ok? Años atrás yo vivía o sea, perdón, no vivía, tenía una clínica en Melbourne. Cuando acababa de trabajar, me subía en el tren y llegaba a la estación de tren más cercana de mi casa, que todavía estaba a 25 kilómetros. Había una temporada en la cual solo teníamos un vehículo, por lo tanto, mi esposa me llevaba a la mañana porque ella necesitaba el vehículo durante el día. A la noche, ella iba a esa estación 25 kilómetros a recogerme. Y cuando yo subía al auto, igual estaba agotado por un día de trabajo muy duro, etcétera, ella me miraba amorosamente y me decía, ¿estás cansado? Y yo le decía, "Uf, estoy agotadísimo". Me dice, ¿tienes hambre? Y yo le decía, sí. Y me dice, hay lasaña en la casa. Y las lasañas de mi esposa eran para chuparse y rechuparse los dedos. Hay lasaña en la casa. Y yo, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todavía había 25 kilómetros para subir la montaña y llegar a la granja, donde estaba esa lasaña caliente. Y digo donde estaba, porque sin yo verla, la esencia de mi relación con Verónica y la certeza de las evidencias me hacía a mí estar totalmente convencido en creer, porque eso es fe, es creer que en mi casa me esperaba una lasaña calentita. ¿Por qué? Porque había una esencia seguida de evidencias y a través de esas evidencias ganadas con un tiempo, con una experiencia, con un desarrollo histórico de mi relación con mi esposa, de la misma manera que la relación que yo he tenido con un interruptor de luz a lo largo de los años, que me hace a mí convencido de estar en la creencia absoluta de que si yo enciendo el interruptor, va a ser encendida la luz. ¿Ok? El libro de Apocalipsis está escrito en un griego natural, nativo, de un nivel académico alto. No estamos hablando de no estamos hablando de de los símbolos, porque los símbolos son simplemente meros partes de vocabulario, sino el nivel es un nivel altísimo. La primera epístola de Juan está escrita por una persona una persona, en este caso el apóstol, el apóstol Juan, eh, muy posiblemente, cuyo nivel de griego se ve que no es lengua madre y se ve que no es muy efectivo, no es muy, no es de alta calidad, es un griego muy de calle. Pero no de calle porque esté forzado así, sino porque hasta ahí da, es el límite hasta el que ahí da. Muchos de ustedes que han aprendido una segunda lengua se dan cuenta que su nivel llega a lo que llega en diferentes etapas de su vida y si han aprendido ese idioma ya de adultos,
ustedes nunca van a poder expresarse al 100% como un nativo. Eso es lo que vemos, el análisis del texto. La evidencia, la esencia de la evidencia en el texto nos muestra eso. El autor de Primera de Juan no es el mismo que el autor del libro de Apocalipsis. No son los mismos los dos escribiendo. Esa es la evidencia. Entonces, cuando una persona me dice, bueno, vale, pero yo por fe creo que fue el apóstol Juan en Apocalipsis, de todas maneras. Eso no es fe, o al menos no es una fe que alza, no es una fe que crece, no es una fe que investiga, no es una fe que fortalece, es una fe que llamamos fe ci- ciega, es una fe ciega. Lo creo porque así lo creo. ¿Cómo? Entonces, cuando hemos hecho el estudio anterior, años atrás, de Moisés y el dedo de Dios, o el estudio del origen histórico de las 11, de las 12 tribus de Israel, mostramos las evidencias en el texto, en el texto, en la arqueología, en la historia, de cómo hay un proceso de editado en el Antiguo Testamento, de cómo es imposible que gran parte del libro de Génesis fuera escrito por Moisés. Imposible. Pero no porque hay ni siquiera evidencias, no nos tenemos ni siquiera que ir a evidencias externas a la Biblia, sino analizando el texto, mero texto. Bueno, pues todavía hay gente que dice, pues Génesis lo escribió Moisés, no me importa lo que digas, Óscar. Cuando dices no me importa lo que digas, lo que estás diciendo es mi fe es ciega en lo que me han dicho otros. O sea, no tienes fe en lo que te digo yo, pero tienes fe en lo que te han dicho otros. A través del fin de semana comenté a un amigo que cuando se dice que los hijos, o sea, que los hermanos de Jesús, donde se habla en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús tenía hermanos, y hay gente que dice que esos hijos son solo de José, le expliqué que la razón por la cual se dice que esos hijos son solo de José es una tradición. Y muchas tradiciones tienen un porqué, un origen, pero ese origen no necesariamente se relaciona con la realidad. La realidad es que el texto dice que Jesús tenía hermanos. Pero ¿por qué se pone a esos hermanos solo y únicamente como los hijos de José y no los hijos de María? Y la historia, como los hemos explicado en los últimos programas, es precisamente una tradición católica para preservar la santidad inmaculada de María. María no solo era inmaculada ella, sino que como el sexo y la intimidad marital estaban vistas como como algo sucio, un mal necesario, podríamos decir, para la creación, para la procreación, perdón, y nada más, entonces nació la idea, porque claro, no podías evitar el hecho de que el texto te dice que Jesús tenía hermanos. Entonces no podían visualizar una santa madre de Dios como es María, envuelta entre las sábanas con su esposo haciendo el amor, porque eso es sucio. Por lo tanto, atribuyeron esos hijos solo a José a un matrimonio anterior. No sabemos lo que pasó con la otra mujer. Se debería morir y eran solo los hijos de José. Y eran hermanos mayores de Jesús. No menores, sino mayores. Precisamente por eso, porque no podían concebir su gran Madre Santa haciendo el amor en algo que estaba visto como sucio. Bueno, ¿os podéis creer que esta persona va y me dice, bueno, Óscar, yo te voy a ser sincero, yo creo que eran los hijos de José? Y yo, ok, cuando dices yo creo, ¿por qué lo crees? Y me dice, bueno, yo pertenezco a una denominación en la cual, aparte de la Biblia, hay libros inspirados que nosotros también seguimos
y parte de esos libros fueron escritos por personas inspiradas que nosotros consideramos inspiradas, y esas personas inspiradas, persona o personas inspiradas, dicen en sus obras literarias que esos hijos eran solo de José y eran hijos mayores. Ok, te acabo de mostrar la evidencia histórica de el por qué nace la tradición, que es una tradición católica. Ahora, tú perteneces a una denominación protestante que acaba de adoptar una tradición católica en la cual acabas de poner tu fe porque es secundada por un autor, am, por un autor de tu denominación al que tú respetas. Eso no es fe. No voy a decir que es locura, voy a decir que es fe ciega. Y cuando vamos por fe ciega, como decía mi abuela, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Pero como el tuerto sea ciego también, en la fe ciega nos caemos todos uno tras otro como ovejas por un acantilado. Entonces, ¿a qué llamo yo fe? ¿A qué llamo yo fe que también considero la fe en la cual la fuente del amor del universo, el Dios del universo, el que ha creado todo esto, instiga, anima, apoya, eleva a sus criaturas a utilizar? Es una fe basada en evidencias, basada en el razonamiento, basado en que el cielo es azul, el cielo es azul, no es rojo. No, pero yo tengo fe que es rojo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes fe que es rojo? Porque me han dicho que es rojo. Abre los ojos. Si tus ojos te están diciendo que es azul, es azul. Y si el... Es que vivimos en una sociedad, amigos, en los cuales a día de hoy, entre la política que está es- a unos extremos de locura y de, am, de programa de televisión de reality tremenda, entre que los políticos te están diciendo que el pasto es azul y el cielo es naranja, y hay gente que dice, sí, estamos haciendo lo mismo con la religión, bueno, se ha hecho por siglos, y no nos damos cuenta del nivel de manipulación, porque encima es que ni siquiera lo puedes cuestionar. Porque en esa fe ciega, lo que sea que cuestiones, si es que lo llegas a cuestionar, cuidado, que estás cuestionando a Dios. A ver, que el Dios en el que yo creo me anima a cuestionar. Mi Dios no se pone nervioso porque le hagan preguntas. Mi Dios no se pone nervioso porque cuestionen esto y cuestionen esto y porque cuestionen el sufrimiento humano y porque se cuestione esta palabra y por qué esto pone aquí y de dónde aparece esto, etcétera, etcétera. Mi Dios no se pone nervioso por las preguntas. Sin embargo, en la religión se ponen muy nerviosos cuando hacen preguntas. Y la manera en la cual te manipulan para que tú no hagas preguntas, te dicen, no, cuidado, porque tu fe está tambaleando. Lo que en realidad te están diciendo es lo siguiente. Tu fe ciega se está tambaleando porque tus ojos se están abriendo y cuando se te abran tus ojos te vas a dar cuenta que el cielo es azul y el pasto es verde. Y lo que te hemos contado es una falacia, un castillo de arena o una torre de naipes. Es por eso que en denominaciones se dice, cuidado, no chequeen en el internet cosas que dicen de nosotros. No vaya a ser que pierdas tu fe. En la cienciología, la famosa, la famosa religión de actores de Hollywood, etcétera, etcétera, se les dice, no miren el internet. Hay un documental que ha salido ahora, no lo miren, porque si le miran, no vaya a ser que vuestra fe sea tentada. Pero en otras denominaciones, he hablado de la cienciología, pero tú pon tu denominación en ella. Hay, aunque no te lo digan directamente, te lo dicen indirectamente. Cuidado, cuidado, no leas esos libros. No escuches a ese predicador. No leas ese programa. No vayas a otra iglesia para mirar. No se te ocurra leer el Corán, aunque sea simplemente por pura cultura.
Lo que realmente te están diciendo es, déjate llevar por nosotros una fe completa que han disfrazado como una fe en Dios, pero en realidad es una fe en ellos, en su sistema. Ese es el miedo que tienen. Por eso, esa intimidación emocional y ese bullying emocional de cuidado, no vaya a ser que tu fe tambalee. Nuevamente, acabo con esto. Mi Dios no tiene ningún miedo a que se hagan preguntas, porque para eso se nos ha hecho seres racionales, que pensemos, que nos sentemos y dialoguemos juntos y aprendamos los unos de los otros.